Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Vamos a volver al tema de la acusación en contra de Ángela Vivanco, y me refiero a recordemos que Ángela Vivanco enfrenta el cuaderno de remoción en la Corte Suprema, está enfrentando además una investigación en la Comisión de Ética, pero que está detenido. Está en la acusación constitucional y está también, tú lo recordabas ayer, Catherine, enfrenta un juicio penal o una investigación criminal, más bien, por parte del Ministerio Público. Para este jueves, para pasado mañana, quedó fijada esta audiencia en cuanto a la remoción ante el Pleno de la Corte Suprema, y se van a escuchar los alegatos de la defensa de Ángela Vivanco para posteriormente, van a ser televisados además, para posteriormente de inmediato dar un veredicto respecto a su eventual destitución. Ahora, esto que se ha concedido finalmente la solicitud de la defensa de hacer los alegatos y además hacerlos públicos, tiene eso sí un límite de tiempo. En esta instancia también fue aceptada una implicancia que presentó el ministro Sergio Muñoz, y no así la que alertó por su parte el ministro Jean-Pierre Matus, siendo deshabilitado de momento únicamente el juez Muñoz. Vamos a escuchar toda la información con Miguel Ángel Araya. Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores. Ya tienen fecha y hora los alegatos que fueron concedidos por la Corte Suprema para la defensa de la ministra Ángela Vivanco, en donde la ciudadanía podrá ser parte y testigos de los últimos esfuerzos e intentos por desacreditar las acusaciones iniciadas en su contra en este proceso de remoción que abrió la Corte Suprema. Cerca de 1 hora y media le tomó al Pleno del Máximo Tribunal resolver sobre los alegatos públicos que fueron solicitados por la defensa de la ministra suspendida Ángela Vivanco en el marco del cuaderno de remoción abierto ya hace casi un mes por decisión unánime del Pleno del Máximo Tribunal. Finalmente, los ministros y ministras resolvieron conceder los requerimientos, por lo que este jueves 10 de octubre a las 8:30 de la mañana se desarrollarán los alegatos de la defensa de la ministra Ángela Vivanco, que según los solicitados se extenderían durante 1 hora y se espera sean liderados por el abogado Cristóbal Osorio, quien ha llevado adelante la arista administrativa frente a los tribunales de justicia. Recordemos que ustedes lo mencionaban, la ministra Ángela Vivanco está siendo indagada en diversas aristas, en diversos, podríamos decir, instituciones. Por ejemplo, tenemos este cuaderno de remoción que está siendo indagado por la Corte Suprema a raíz de la investigación que se abrió en la Comisión de Ética de los antecedentes que fueron recopilados por esta instancia, además de algunas publicaciones en diversos medios de prensa. Esto decanta en la apertura de un cuaderno de remoción este proceso administrativo que podría decantar también en la destitución de la ministra si así lo consideran los integrantes del Pleno del Máximo Tribunal. Esto además de las aristas penales, son 2 investigaciones penales que lidera la Fiscalía Regional de Los Lagos en contra de la ministra Ángela Vivanco, y además la acusación constitucional que fue ingresada ya hace algunos días ahí en el Congreso de nuestro país. Por lo tanto, son diversas aristas las que las indagan, las que la tienen acomplejada por diversos medios y diversas investigaciones. Fue la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, quien dio a conocer la resolución del Tribunal Pleno respecto a las últimas solicitudes que fueron presentadas por la ministra Ángela Vivanco. Y se concedieron los alegatos por el término de 1 hora que ella había solicitado. Y se dispuso convocar al Tribunal Pleno de forma extraordinaria para la audiencia del día jueves 10 de octubre del presente año a las 8:30 de la mañana. Y además la audiencia va a ser transmitida en vivo y en directo a través del canal del Poder Judicial. Ahí lo escuchábamos entonces, fue solicitado y fue concedido tal como lo había requerido la ministra Ángela Vivanco. Primero se conceden los alegatos, se concede que sean públicos y se concede entonces que sean transmitidos por el canal del Poder Judicial. Por lo tanto, todos van a poder ser testigos de cuál es la defensa de la ministra Ángela Vivanco
respecto de estas 7 acusaciones que yacen en su cuaderno de remoción y que la tienen contra las cuerdas con su posible salida del Poder Judicial. Pero además, la ministra Ángela Vivanco, luego de ingresar su informe en respuesta a este cuaderno de remoción, también había solicitado la inhabilidad de 12 ministros del Pleno de la Corte Suprema, un número bastante importante considerando que actualmente son solamente 19 los magistrados que se encuentran disponibles. Son 20 actualmente con el ingreso de ayer de 2 ministras nuevas y sin embargo la ministra Vivanco está suspendida, por lo tanto el número queda en 19 y si uno hace las sumas, las restas, inhabilitar a 12 ministros dejaría solamente a 7 disponibles para que puedan resolver sobre su cuaderno de remoción y sobre su posible destitución. Por lo tanto, ella estaba solicitando esta inhabilidad respecto de 12 de sus pares para que no participaran de los alegatos, como tampoco lo hicieran más tarde al momento de dictar un veredicto al respecto. Sin embargo, ninguna de estas inhabilidades fueron revisadas por el Pleno, al menos el día de ayer lunes. No obstante, sí se aceptó la solicitud de implicancia que fue planteada por el propio ministro Sergio Muñoz Gajardo, mientras que se rechazó la misma postura, la misma acción que realizó el ministro Jean-Pierre Matus. Por lo tanto, de momento, solo quedó inhabilitado el ministro Sergio Muñoz. Algunos de los argumentos que pudimos conocer por fuentes de la radio tendrían relación a que él se inhabilita debido a que está siendo parte de un mismo texto de acusación constitucional junto a la ministra Ángela Vivanco. Recordemos que el texto de la oposición los tiene a los dos incluidos en una misma acusación constitucional. Por lo tanto, él dice que habría de por medio intereses que lo podría complicar a la hora de votar una decisión como lo es la destitución de la ministra Ángela Vivanco y que por eso él tenía esta implicancia y que prefería abstenerse de participar de estos alegatos, pero también de la decisión de lo que pasará con este cuaderno de remoción. La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, es una de las 12 que respecto de quien se pidió su inhabilidad por parte de la ministra Vivanco, hecho que ella no comparte y que, según explicó, ya fue resuelto por el Pleno con anterioridad, siendo una vez ya rechazada esta inhabilidad. Todo eso lo vamos a discutir en el Pleno ahora. O sea, yo no puedo adelantar, pero si usted se refiere a la inhabilidad, efectivamente ella pidió la inhabilidad mía, básicamente porque yo había pedido que se abriera investigación disciplinaria en 2 oportunidades y eso lo vio el Pleno. Las conclusiones las pueden sacar ustedes. El Pleno rechazó esa inhabilidad. Ahora, si el Pleno estimara con otros antecedentes o que hay mérito para, habrá que verlo. Ahora, yo no puedo adelantar nada. Y se lo adelantábamos porque el Tribunal Pleno no solo estuvo marcado por estas importantes decisiones que fueron tomadas en el marco del caso de la ministra Ángela Vivanco, sino que también porque se incluyeron 2 nuevas voces y votos al Pleno del máximo tribunal. Nos referimos a las de la ministra Jessica González y Mireya López, quienes juraron como magistradas del máximo tribunal precisamente el día de ayer lunes. La llegada de las nuevas juezas, acompañadas de un nuevo fiscal judicial, Jorge Pizarro, fue valorada por el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco Herrera, quien en un nuevo discurso volvió a dar luces de las reflexiones realizadas en el marco de la crisis que cruza el máximo tribunal de nuestro país. Escuchemos las palabras de Ricardo Blanco Herrera, presidente de la Corte Suprema. Arriban a la Corte Suprema en un momento en que con especial intensidad se requiere el aporte de servidores de la justicia, comprometidos tanto con el trabajo cotidiano que desarrollamos y con los principios y metas trascendentes que como organización debemos satisfacer, en aras de encarnar con toda propiedad los valores y acciones que la sociedad, la Constitución y la ley esperan de los magistrados. Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien participó en esta ceremonia, estuvo conversando con la prensa, también tuvo algunas palabras para valorar la llegada de las ministras González y López a la Corte Suprema, sobre todo dado el contexto en el que actualmente se está y se encuentra el Poder Judicial, adelantando que pocos días más se conocerá el proyecto que modifica y reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial. El propio presidente de la Corte hoy día lo ha dicho en su discurso, las ministras llegan en un momento clave para la Corte, el Ejecutivo está trabajando, como ustedes bien saben, en un proyecto de reforma al sistema de nombramiento y este es un momento en que la dificultad también hay que fortalecer las instituciones.
Otro dato importante y que puede ser llamativo, bueno, ayer se hizo historia, podríamos decir, al interior de la Corte Suprema, esto ya fuera de lo que está sucediendo con la ministra Ángela Vivanco, pero se hizo historia por dos cosas. Ayer, primera vez en la historia de la Corte Suprema que se alcanza la paridad. ¿Por qué? Porque ahora son 10 ministras mujeres y 10 ministros hombres. Por lo tanto, ese es el actual panorama al interior de la Corte Suprema con el ingreso de las ministras López y González. Pero también otro hecho importante es que por primera vez también en la historia de la Corte Suprema, ayer hubo una sala integrada únicamente por mujeres. No solo ministras, porque también había una abogada integrante, que es Leonor Echeverry, pero sí integrada únicamente por mujeres que estaban ahí a cargo de conocer las causas de la cuarta sala, porque al momento que ellas juran, inmediatamente comenzaron a integrar y a sesionar en sus respectivas salas, que en este caso fue la cuarta sala de la Corte Suprema, que ayer estuvo integrada únicamente por mujeres, haciendo un día bastante histórico. ¿Qué es lo que viene ahora? Volviendo al caso de la ministra Ángela Vivanco. El jueves a las 8:30 de la mañana comenzarán estos alegatos públicos que se espera sean liderados por el abogado Cristóbal Osorio en defensa de la ministra Ángela Vivanco, explicando cada uno de los antecedentes, de las pruebas que dicen tener ellos para desestimar estas acusaciones. Recordemos, son 7 acusaciones, entre ellos se le está imputando, podríamos decir, a la ministra Vivanco, no son delitos, ojo, no son delitos, estamos hablando de imputaciones de carácter administrativo, que por ejemplo habría tenido intervención en el nombramiento del último fiscal nacional, habría tenido intervención en la integración de salas de la Corte Suprema, en los nombramientos también de propios ministros del máximo tribunal, en coordinación con el abogado Luis Hermosilla, porque todos recordemos esto se enmarca al interior del caso Audio y de los antecedentes que se van conociendo con las pesquisas que se le hacen al celular del abogado Luis Hermosilla. Por lo tanto, vamos a conocer finalmente la versión de la ministra Ángela Vivanco. Ya conocemos parte con lo que se ha conocido de su informe, pero va a ser bastante importante también conocer los alegatos, las pruebas y sobre todo también conocer lo del otro lado, lo de la parte acusadora, conocer qué antecedentes se tienen, porque hasta el momento solamente sabemos estos punteos, podríamos decir, que hizo la Corte Suprema, pero ahora podríamos saber más en profundidad al momento de que se dicte un veredicto cuáles serán estos antecedentes para acusar finalmente a la ministra Ángela Vivanco y que la tiene en riesgo de salir del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Katy Tomás. Miguel Ángel, hay que recordar que este procedimiento especial, ¿no? Tiene varias características, pero una de ellas es que es instancia única, por lo tanto no hay recurso en su contra. Yo entiendo que ni siquiera hay un recurso ante el mismo pleno, por lo tanto se resuelve, se notifica y queda fuera. Así de simple. La única opción de apelación, Tomás, es internacional. De hecho, la ministra Vivanco ya lo ha adelantado a través de su defensa. Ellos ya están estudiando apelar en caso de que sea un fallo, un veredicto que no los compensa, que no sea favorable para el equipo de Vivanco, apelar a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero a ver, para ser claros, de aquí el mismo jueves en la tarde o en la tarde-noche, Ángela Vivanco puede ser ex jueza de la Corte Suprema. Sí. Removida por sus pares. ¿Cuánto tiempo se estima después de terminados los alegatos que se dé a conocer el veredicto? ¿Hay alguna estimación? En la tarde. Nosotros estuvimos haciendo preguntas ayer porque esto parte temprano en la mañana. El día jueves 8:30 van a empezar estos alegatos que, según lo solicitó la propia Vivanco, se extenderían durante 1 hora aproximadamente los alegatos de su defensa. Y acá no hay otra parte, porque no es que el Pleno de la Corte Suprema o alguien de la Comisión de Ética tenga una representación en los alegatos, simplemente se van a escuchar su defensa y posteriormente los ministros, con los antecedentes ya en mano, lo que recopiló la Comisión de Ética, los antecedentes que se han ido conociendo por la prensa y también las propias pruebas y informes que presentó la ministra Vivanco, esto se va a extrapolar, se van a poner en la balanza y finalmente van a tomar esta decisión de si se mantiene como una ministra de la Corte Suprema la ministra Ángela Vivanco o si es su salida finalmente del Poder Judicial. Oye, ¿se sabe cuándo se va a dictar la resolución fundada o no? ¿Se dieron plazo, se indicó el plazo para eso? No, de ese plazo todavía no se ha comentado nada. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Chao, Miguel Ángel, hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.